Hoy vamos a continuar con la exposición secuencial del Evangelio de Juan. Y ya estamos llegando al capítulo 5, hermanos. Por lo que le pido que me acompañen a leer los versículos de este pasaje desde el versículo 1. Juan, capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, en los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. ¿Por qué? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, porque cuando se agita el agua, entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga otra cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. ¿Y qué le respondió Jesús? Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hermanos, lo primero que vamos a hacer antes de entrar en el desarrollo de este pasaje es ubicarnos geográfica e históricamente en el contexto de este relato que nos está presentando Juan en los primeros versículos del capítulo 5. Si nos vamos al capítulo 2, vemos que Jesús hace su primera señal en Caná de Galilea, una ciudad llamada Caná en la provincia de Galilea. Esto lo encontramos en el capítulo 2, versículo 1. Luego, ya desde el versículo 13, Juan nos relata que Jesús va a Jerusalén, purifica el templo echando a los cambistas y a los mercaderes. Y en el capítulo 3 mantiene una conversación con Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Desde el versículo 22 del capítulo 3 vemos que Jesús va donde está Juan el Bautista, evangeliza y bautiza en la misma zona, porque había mucha agua, dice el texto de Juan. Esto enoja a sus discípulos, a los discípulos de Juan, que le dicen: aquel de quien diste buen testimonio, ahora viene y todos se van con él. Es nuestra competencia, ¿verdad? Jesús entonces decide que para evitar mayores conflictos va a retornar a su tierra natal. Vuelve a la provincia de Galilea. Y en su viaje pasa por Samaria, tiene este encuentro con la mujer samaritana, y ella y el pueblo creen que nuestro Señor Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Esto ya es en el capítulo 4.
Se queda en Samaria 2 días a pedido de los samaritanos y luego retoma el viaje que había empezado hacia Galilea. Llega a Galilea y, como vimos en el sermón anterior, llega un oficial del rey para pedirle que sane a su hijo. El hijo es sanado, cree él y toda su casa. Esto es desde el capítulo 4 hasta desde el versículo 23 en adelante hasta el final. Y así llegamos, hermanos, al capítulo 5. Ahora el Señor decide volver a Jerusalén y no sabemos cuánto tiempo pasó entre que sanó al hijo de este noble y decide retornar. El texto solo dice después de estas cosas, pero el original da una idea de que no fue un hecho inmediato. Algunos dicen que pasó entre 6 meses y 1 año. Tampoco señala cuál es la fiesta que se estaba celebrando en Jerusalén por la cual Jesús decide retornar, pero lo cierto y concreto es que Jesús llega a la ciudad y se dirige a este estanque donde comienza la trama de nuestro texto. ¿Qué dice la palabra? Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. ¿Por qué? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento de las aguas, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esto dice la palabra. Lo primero a destacar, hermanos, es que si usted quiere mistificar el estanque y el movimiento de las aguas, tengo que pincharle el globo, hermano. No había ningún ángel que movía las aguas y sanaba. No se horrorice, ahora le explico por qué. En los primeros manuscritos, en los originales de Juan, el versículo 4 ni siquiera aparece. El copista evidentemente quería reflejar cuál era la creencia popular de la zona. El erudito Richard Clevenig III sostiene que este versículo y la última cláusula del versículo 3 no parecen ser de Juan, sino que más bien es una inserción temprana, por lo menos tan temprana como en la era de Tertulio en el segundo siglo. Habían escritos al margen y en algún momento alguien lo incorporó entre comillas, entre paréntesis, y fue quedando. El estanque sí existió, hermanos, y estaba abastecido por una serie de manantiales subterráneos que de tiempo en tiempo agitaban las aguas de manera irregular. Y de allí surgió la superstición de que era un ángel el que movía las aguas y sanaba al primero que entrase. Pero piensen en esto, hermanos. Piensen en esto. Este tipo de manifestaciones en forma de bendición, de prolija, no son características de nuestro Señor. Dios no se maneja así. Me imagino esta situación como en las piñatas de los cumpleaños. ¿Vieron? Cuando revienta el globo y todos saltan unos sobre otros para agarrar más los dulces y los juguetes. Bueno, algo así, pero en el estanque, con un montón de lisiados buscando su milagro. Dios no se maneja de esa manera, hermanos. Dios no se maneja así. Pero el copista quiso dejar patente lo que la gente en ese momento creía. Ponía las notas al margen, pero luego, por alguna razón, lo anexaron y así fue quedando. Y si bien está en la Reina Valera y varias versiones, en muchas otras ya fue quitado. Ya fue quitado. Ahora, esto quita de alguna manera, desacredita en alguna manera la perfección de la palabra del Señor. En ninguna manera, hermanos. En ninguna manera. Pues es un dato meramente secundario. No altera en nada la doctrina principal ni los principios establecidos por el Señor, hermano. En nada. Y ojo, yo creo en los ángeles y hay menciones concretas en la Biblia porque creo que el Señor fue fiel al momento de referirse a los ángeles y también creo en los milagros. Pero esto era simplemente un mito, una leyenda, una creencia que predominaba en la zona. Amén. Y quizás
Quizás, no solamente quizás, también lo creía este personaje paralítico a quien Jesús interroga y que lleva nada más y nada menos que 38 años en esta condición, hermanos. Y quizás también la misma cantidad de años yendo a ese estanque esperando poder obtener ese milagro en esas aguas. El texto no lo dice, pero bien podría ser. ¿Qué dice? Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agite el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y a partir de acá, hermanos, podemos ver elementos muy llamativos de cómo se van dando los hechos. Lo primero que nos puede llamar la atención es la pregunta de Jesús. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? La respuesta tendría que ser obvia. Claro que sí, por eso estoy viniendo a este estanque todos los días para buscar mi milagro. Pero hermanos, no es que Jesús desconociera cuáles eran las intenciones de este hombre. Él quería que este hombre fijara su mirada en él. Quería que interprete claramente de dónde iba a venir el milagro que iba a acontecer. Cuando pase este milagro, quiere que este hombre interprete quién fue el autor de este hecho sobrenatural. No un ángel, no las aguas, no el estanque, no su suerte, no su velocidad para ir hasta el estanque. El autor iba a ser Jesús. Es como que Jesús le está diciendo, mírame bien, porque soy yo el que va a hacer que pase esto que tanto deseas. Yo soy el que va a hacer que pase. Y antes de avanzar en este sermón, hermanos, vamos a identificar 4 características pecaminosas de las conductas de las personas que aparecen en este pasaje. Y enseguida les voy a contar por qué. Quiero resaltar y quiero identificar 4 comportamientos reprochables que aparecen en este texto. Los egoístas, los desagradecidos, los hipócritas y los incrédulos. Ahora, yo sé que no solo aparecen en este texto. Recorriendo la palabra del Señor, encontramos gente así en prácticamente todos los libros. Pero hoy vamos a tratar de ver en este fragmento, hermanos, un espejo entre la forma en que actuaban ellos, la forma en que actuamos nosotros. Y lo que el Señor nos enseña a partir de ese mismo autoexamen que nos vamos a hacer, de ese examen que le hacemos a nuestra conciencia. Amén. Y ahora dicho esto, podemos ir a encontrar a este primer grupo de gente mencionados en este sermón, los egoístas. Fíjense, hermanos, había una multitud de lisiados, paralíticos y ciegos. El primero que tocara las aguas, según sus supersticiones, sería sanado, ¿verdad? Y todos estaban allí pensando lo mismo. Ese primero tengo que ser yo. Ese primero tengo que ser yo. ¿Ustedes creen que alguno de estos pobres hombres iba a tener la gentileza de dar la oportunidad a otro desdichado para que reciba el milagro en vez de él? Jamás, nunca, never. Si hubiera que pisar, si hubiera que atropellar, que empujar, que morder, lo que sea, lo harían. Ahí no se piensa en el prójimo. Ahí el prójimo soy yo. Y mi beneficio personal. Egoísmo en su más puro esplendor. Lo triste, hermanos, es que estos lisiados, por su condición,
Ya eran discriminados, humillados, empujados, atropellados, pisados por la gente que sí tenía todas las facultades físicas. Andando por la ciudad, la gente los empujaba porque molestaban en el camino, los insultaban, los discriminaban. Y uno piensa que por conocer y padecer lo mismo que sufren sus congéneres con una discapacidad, iban a ser más empáticos, iban a tener más sensibilidad porque ellos sufren lo mismo. Pero allí, hermanos, ante la imposibilidad casi nula de recibir algún beneficio para ellos, iban a actuar de la misma manera que actuaban con ellos. Iban a actuar de la misma manera. Es más, nuestro personaje en esta historia, este paralítico, también actuaría de esa manera. Fíjense lo que dice el Señor. Le respondió el enfermo: no tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él también mira solamente para sí. Él también no dijo: Señor, yo siempre cedo mi oportunidad a otro. No, yo voy, pero no llego. Ese no es el problema. Si pudiera, no me importaría ser primero y llevarme yo ese milagro. No me importaría. ¿Saben qué es lo más simpático? Lo simpático es que este estanque se llama Betesda, ¿verdad? Que significa casa de misericordia. Y lo que menos había en ese lugar era misericordia. Cada uno veía para sí y por sí mismo. Y uno puede decir: bueno, vos pensás así porque no estás en una situación similar, si no actuarías igual, Hernán. Y déjenme decirles que aún con todas las facultades físicas, yo, usted y todos actuamos igual. No necesitamos, hermanos, de estar en una situación desesperada para actuar de la manera más egoísta posible. No necesitamos. Nuestra tendencia pecaminosa, hermanos, siempre nos lleva a mirar solo nuestro beneficio propio y no el de los demás. Es todo para mí. Todo para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi gozo, para mi bienestar, para mi carne. Yo tengo que estar bien. Primero yo. Quizás después veremos a lo demás. Pero primero yo. Mío, mío, mío. Yo. Somos así, hermanos. El ser humano fue así hace más de 2000 años cuando vino Jesús, y fue así desde que Adán pecó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y Jesús se encuentra a este grupo de personas, todos discapacitados, todos esperando un milagro para sí mismos, todos emanando egoísmo a flor de piel. Pero Jesús elige a un solo hombre de esta multitud, a este paralítico. No sana a todo, hermano, a uno. Y pudimos ver que no lo eligió porque era mejor que los demás. Todos estaban movidos por el mismo deseo. ¿Saben por qué lo eligió? Porque le plació. Porque le plació. En español actual, porque se le dio la gana. Así de sencillo. No había mérito alguno en él, pero Jesús lo eligió. Qué casualidad, como usted y a mí. ¿Podía haber sanado a otro? Sí. ¿Podía haber sanado a todos? Sí, también. ¿Le faltó amor a Jesús por no sanar a todos? En ninguna manera, hermanos. En ninguna manera. Es más, si no sanaba a ninguno, tampoco habría reproche o falta alguna en Jesús. Pero Jesús decidió curar a uno, sanar a uno, para enseñar a ellos y a nosotros lo que hoy vamos a aprender de él. Por eso, sin mediar reproche alguno, le responde: levántate,
toma tu lecho y anda. Versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Amén. Y acá aparece el segundo grupo de personas de nuestro sermón. Los desagradecidos. Tomó su lecho y anduvo. Ok, ya está. Listo. Fíjense que el evangelista deja ver en este texto que este hombre tomó su milagro, pero su experiencia sobrenatural quedó casi en la nada. Fíjense que Juan no destaca ninguna reacción de este ahora ex paralítico. Ninguna. Tomó su lecho y anduvo. Jesús no dice, no dice si saltó de alegría, si por lo menos dio gracias, algo. Al parecer, Juan quiere destacar la falta de reacción de este hombre. Porque inmediatamente si leemos el texto, vemos que empieza a relatar el conflicto que vendría después con los judíos. Quizás este hombre quedó asombrado, quedó maravillado, podía volver a caminar después de 38 años. Puede que haya quedado impresionado, hermanos, pero agradecido, evidentemente no. Evidentemente no. Hermanos, ¿usted se imagina pasar 38 años postrado? 38 años sin poder trabajar, sin poder llevar una vida digna, soportando ser una carga para todas las personas que le rodean, para todas las personas de su entorno, sintiendo los dedos que te señalan de los demás, preguntándose, ¿será que este habrá cometido un pecado tan imperdonable que el Señor lo castigó de esta manera? Era algo típico de la época. Acusar. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que quede ciego? ¿Se acuerdan? Eso era típico. ¿Querías ir a algún lado? Alguien te tenía que cargar. No había silla de ruedas, hermano. Ir al baño era una pesadilla. Era un mundo de tormentos. Los músculos de esas piernas, hermanos, estaban totalmente desaparecidos por la falta de uso. Esas piernas eran solamente hueso y piel. Eran dos palos muertos, inertes, que eran arrastrados de un lado para el otro. Pero de repente, viene este total desconocido. Aparece y ante la proclamación de una sola oración, él ve cómo esas piernas cobran fuerza, cómo se van restableciendo los músculos, cómo de repente puede volver a mover los dedos de los pies. Y estos dedos reaccionan. Luego de 38 años, hermanos, hay vida en esas piernas y lo impensable ocurre. Se pone en pie y puede dar sus primeros pasos. Un milagro de Dios. Un milagro de Dios, hermano. Lo mínimo que podría hacer este hombre al momento de recibir este milagro era saltar al cuello de aquel que le trajo este cambio, esta oportunidad de volver a caminar. Lo mínimo. Era un momento único, hermano, 38 años, toda una vida esperando este momento. Pero ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción? Al parecer ninguna. Porque el texto solo dice que tomó su lecho y anduvo. Es más, ni siquiera se molestó en intentar conocer a aquel que cambió su vida radicalmente con este milagro épico. No sabía ni su nombre. Cuando los fariseos le preguntan, ¿quién es este que te dijo, toma tu lecho y anda? Versículo 13. Y aquel que había sanado no sabía quién fuese, porque Jesús había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Él le quiso señalar quién fue. Ya no está más. Se había ido. Ni siquiera su nombre conocía, hermano. Él estaba mirándose a sí mismo. Él no miró jamás a Jesús. Él estaba buscando algo para él.
un milagro para él. Ahora lo tuvo. Ya nada más importa. Ya está ya. Era lo que yo quería. Y muchas veces, hermanos, nosotros obramos igual. Muchas veces. ¿Cuántos beneficios te ha otorgado el Señor? ¿Cuántas bendiciones te dio el Señor? Y nosotros solo nos miramos a nosotros mismos, hermano. Solo nos miramos a nosotros. ¿Cuántas veces sos tan poco agradecido con lo que Jesús hizo en tu vida? Y lo tomamos incluso como si fuera algo que tenía que hacer por obligación nuestro Señor. Y no es así. Jesús también hizo un milagro en tu vida. Un gran milagro en vos. Te dio la salvación. Te llevó de muerte a vida. Eso es un milagro. Te adoptó como su hijo. Y te hizo heredero de su reino celestial, hermano. Pero qué fácil actuamos como este paralítico, ¿verdad? Que ahora está caminando por un milagro. Tu salvación, hermano, es un milagro. Seamos agradecidos. ¿Se ve identificado en este segundo? ¿Se ve desagradecido? Y si no me cree, medite un poco, rememore cómo fueron sus últimas oraciones delante del Señor. Fíjense si es que no hay siempre más reclamos y pedidos que acción de gracia, ¿verdad? Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y a continuación ya viene la lista de pedidos, de reclamos, de exigencias a nuestro Dios. Seamos agradecidos con lo que Dios hace todos los días. Pero sigamos avanzando, hermanos, y vamos hacia el tercer grupo de personas mencionadas en este sermón. De hombre, dice Juan, que están dando. Pero, están dando en un día de reposo. Y Juan no lo resalta por casualidad, sino que destaca esto para dejar en evidencia a este tercer tipo de personas en el sermón, a los hipócritas. Lindo grupo estamos rescatando, ¿eh? Entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Versículo 11, él le respondió, el que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Estamos, hermanos, como dijimos, ante un milagro épico, algo único. La mano de Dios está manifestándose en forma gloriosa entre el pueblo. Algo que hace 400 años no se vivía en Israel. Pero estos judíos, en lugar de estar maravillados y glorificando a Dios, reclaman porque era sábado y llevar su lecho de paralítico era considerado un trabajo. ¿Se dan cuenta, hermanos, hasta qué punto llevaron la ley del Señor? ¿Se dan cuenta? La ley del Señor debía apuntar a glorificar a Dios. Pero ellos corrompieron tanto la ley, agregando y dando un sentido totalmente opuesto al establecido por el Señor, que perdió en el norte, hasta el punto que un día sábado vos no podías dar más de 1000 pasos, porque si dabas más de 1000 pasos era considerado un viaje, y eso es trabajo, es pecado. No podían mirarse en un espejo, porque si se miraban en el espejo y se sentían tentados a sacarse una cana, era trabajo, era pecado. Si a alguien le dolía la garganta, podían tomar vinagre, pero no podían hacer gárgara. Era pecado. No podían escupir, no podían escupir en tierra, porque la saliva podría hacer una zanjita en la tierra y era considerado arar la tierra. Era pecado. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que escupir sobre una piedra. Imagínense cuánta sarta de estupidez. Parece chiste, hermano, pero esto era así, eran añadiduras reales.
¿Se dan cuenta la gran cantidad de cargas que habían añadido? Agregaron a la ley perfecta de Dios centenares de doctrinas de hombres. ¿Solo para qué? Para hacer más pesada la carga espiritual de los hombres y mostrarse estos líderes espirituales, estos líderes religiosos, como los impolutos observadores de hasta el más mínimo detalle en el servicio al Señor. Pero lo único que hacían, hermanos, era llevar una vida hipócrita. Una vida hipócrita que ni ellos mismos podían cumplir. Ni ellos cumplían. Eran simples ritos externos y vacíos que alejaban al hombre de Dios. En Lucas 15, Jesús también sentencia esta conducta desde el versículo 1. Lucas 15, 1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo habían corrompido la ley de Dios? ¿Se dan cuenta? Detrás de toda esta conducta no estaba la intención de agradar a Dios de la manera más pura. No. Sino era mostrarse como los verdaderos custodios de la santidad y ser alabados por los hombres. Esa era toda la meta. El día de reposo era para que el hombre centre toda su atención un día a la semana en Dios. Era un día especial para Dios y no para nuestros trabajos rutinarios. Ese milagro justamente estaba apuntando con toda su atención a Dios. Y déjeme decirle, hermano, de paso, que el día del reposo y el día del Señor sigue vigente hasta hoy. Sigue vigente hasta hoy. El día del Señor no terminó con el pacto de gracia. Nosotros tenemos que guardar un día a la semana para dedicarlo al Señor. ¿Cuándo descansó el Señor? Al séptimo día. ¿Dónde dice eso? En Génesis 2:3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, lo apartó. ¿Por qué? Porque en él reposó toda obra que había hecho en la creación. Lo santificó, lo apartó, lo separó, quiere decir. Dejando ejemplo de que Dios descansó un día y nosotros también debemos administrar nuestro tiempo de la misma manera. 6 días podés hacer todo lo que quieras. Un día es separado, apartado para Dios. El día de reposo es antes de la ley del pacto y sigue vigente hasta ahora. Y otra cosa, ya que estamos, el día de reposo no es venir a reunirnos en la iglesia y ya está. El día de reposo no es solo eso, es el día del Señor. Todo un día apartado para Él. Y no solamente 1:40 aquí los domingos en la iglesia, hermano. ¿Y cuándo empieza el día del Señor? ¿Cuando llegamos a la iglesia? No. ¿Cuando nos levantamos? Tampoco. Comienza ya desde el día anterior, hermano. Comienza el día anterior cuando usted se va a acostar temprano pensando que mañana tiene que estar descansado para poder estar atento y dar lo mejor a Dios en su culto congregacional.
Comienza cuando usted está preparando la ropa para usted, para su esposo, para sus hijos. Porque mañana va a ser el día del Señor y vamos a reunirnos como iglesia. Los preparativos para ese día. Comienza cuando en oración nosotros pedimos al Señor, Señor, dame la sabiduría y un corazón entregado para que yo pueda recibir la palabra y no esté rezongando por el tiempo que dura el sermón. Este domingo que viene, ahí ya comienza el día del Señor. Amén. Y así como hoy, el día de reposo era un día separado, santificado para dar gloria a Dios con un corazón agradecido. Pero estos fariseos convirtieron la relación con Dios en un mero mecanismo y se apoyaban solamente en sus obras y en sus méritos, hermanos. Pretendían que Dios los acepte y los bendiga así, pero en lugar de agradar a Dios, lo único que estaban haciendo era provocar a ira al Señor. Porque haciéndose los espirituales, estaban menospreciando las manifestaciones gloriosas de Dios. Ahí se estaba manifestando la gloria de Dios frente a ellos. Y ellos lo estaban despreciando. Un milagro, hermano, como este, debería haberlos llevado a glorificar a Dios de rodillas y humillados. Pero en cambio encontramos a unos pseudo jueces que por poco no le dicen a Dios qué, cuándo y cómo tiene que manifestar su gloria. ¿Se dan cuenta el nivel de hipocresía? Y hermano, acá nosotros tenemos que tener mucho cuidado. A Dios se le adora y se le rinde culto como Él quiere, no como nosotros queremos, hermano. Él pone las reglas. Dios determina la forma en que su iglesia debe conducirse y cómo sus hijos deben conducirse. Usted no puede ajustar a sus gustos y necesidades a Dios. Usted no puede ajustar las exigencias de Dios a sus necesidades. Nosotros tenemos que ajustar nuestras necesidades a Dios. Nosotros tenemos que someternos a Él. Pasa que muchas veces, hermanos, nosotros somos los que evaluamos cómo vamos a servir, cómo vamos a adorar a Dios. E incluso qué pecado es bueno y qué es malo, qué pecado y qué no es pecado. Nos atribuimos esos méritos. ¿Cuántas veces usted minimizó un pecado porque usted lo considera pecadillo? No una mentirita nomás. ¿Quién no miente? Es pecado, hermano. Una virome. ¿Quién se va a plagar por una virome? Una hoja de papel que agarré de la oficina que no me correspondía. El vuelto que me dio de más la despensera. Igual siempre me cobra de más. Un día para nivelar. Es pecado, hermano. Nosotros, hermanos, no ponemos las reglas. Las reglas las pone Dios. Ni tampoco nos corresponde a nosotros evaluar las reglas, sino obedecerlas. Obedecerlas tal como el Señor manda. Y en nuestra adoración, hermanos, siempre lo digo, tiene que estar involucrado nuestro corazón. Tiene que estar involucrado en nuestro corazón. Un corazón humillado, un corazón arrepentido. Porque si no, hermanos, estamos siendo hipócritas tanto como estos judíos, que realizaban solamente ritos mecánicos y que pretendían someter a Dios a sus reglas, a sus gustos, para llevarse la gloria ellos nomás, y no Dios. Y esto nos lleva a identificar al último grupo, al último problema de esta lista y el más dañino de todos. La incredulidad, hermanos. ¿Se dan cuenta de que acá estamos ante un problema de incredulidad de hombres con un corazón endurecido, pero no solamente de los judíos fariseos, no solamente de ellos? Miren la actitud de este hombre que fue sanado. Miren lo que es. Después
Le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¡Qué advertencia! Él se fue, ¿y qué hizo? Dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Ustedes piensan que este hombre no se dio cuenta o no conocía las intenciones de estos judíos? Evidentemente, estos judíos no estaban contentos con este milagro, pero de igual manera, apenas nuestro personaje supo quién era el que le sanó, fue directamente a delatarlo. ¿Qué diferencia que hay con el joven ciego que fue sanado tiempo después? Este hecho ocurre en el capítulo 9 de este evangelio. Este joven fue sanado de ceguera y dio testimonio de Jesús, aun cuando sabía que iban a haber consecuencias por seguirlo. ¿Qué aconteció? Jesús oyó que le habían expulsado y hallándole dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Versículo 36. Y respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? 37. Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adora. Jesús se revela a este hombre que había sido saneado de ceguera en el capítulo 9. Pero ¿qué pasó con nuestro personaje que se encuentra con Jesús en el templo, este ex paralítico? En lugar de revelarse a él, diciéndole: yo soy el Hijo de Dios, le da una dura advertencia. Después le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No le dice: tu fe te ha salvado, como incluso podemos encontrar en otros evangelios. ¿Se acuerdan los 10 leprosos? Solo uno vuelve a dar gracias a Dios. ¿Qué le dijo? Vete, tu fe te ha salvado. Pero Jesús no se reveló así a este hombre. No le dice quién fue el que lo sanó. Le dice el nombre, pero no le dice la autoridad de ese nombre. Porque el corazón de esta persona, hermanos, estaba lejos de él. Y fíjense cómo la incredulidad termina cerrando este pasaje. Y por causa de esto, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y Jesús no solo se hacía igual a Dios, Jesús es Dios. Y estaba frente a ellos. Y ellos no creían en él. Saben, hermanos, la dureza del corazón del hombre por el pecado lo lleva a desacreditar, a minimizar e incluso a ridiculizar la gran misericordia de Dios. Y la gran misericordia de Dios no solamente se hace patente con prodigios y milagros, se ve en toda la creación. Dios se manifiesta permanentemente al hombre. Las cosas creadas hablan de Dios, pero el hombre se revela contra Dios permanentemente, aún viendo su grandeza, aún viendo su gran poder, aún viendo su majestad, su sabiduría. El hombre se revela contra Dios. Y lo peor es que lo desecha. El hombre se piensa triunfante, se piensa sabio, pero no sabe que juicio y ira de Dios están sobre su cabeza. En este sermón, hermanos, pudimos ver la naturaleza del hombre en su más simple expresión. Pudimos ver primero cómo aún en las más grandes miserias del ser humano no tenemos empatía, no hay misericordia, sino que el ser humano puede ser un gran egoísta, buscando su propio bienestar sin piedad,
También pudimos ver cómo el hombre puede ser tan desagradecido. Puede ser tan desagradecido con nuestro Señor sin reconocer las grandezas de Dios que hace todos los días en nuestras vidas. Vimos cómo, sin ningún tipo de vergüenza, hermanos, el hombre desplaza a Dios y trata de ajustarlo a su gusto, a su conveniencia, solamente para llevar una vida religiosa hipócrita. Y por último, cómo el ser humano puede despreciar con tanta facilidad este regalo tan grande, hermanos, que es la salvación. Y estas son son unas muestras, hermanos, de lo que el hombre exhala en todo el tiempo. Todo el tiempo exhalamos maldad en distintos aspectos. Pero déjeme decirle lo lindo de este mensaje, hermanos. ¿Saben qué es lo lindo? Es que Dios manifiesta su gloria, su gracia, aún entre egoístas, aún entre desagradecidos, aún entre hipócritas y aún entre incrédulos. Nosotros éramos, hermanos, también todo eso. Díganme que no. Claro que sí. Podemos reconocernos, hermanos, quizás en uno de estos grupos, quizás en dos, quizás en los 4, y quizás vamos a tener que agregar más grupos, porque no nos va a alcanzar la lista con nuestras reacciones pecaminosas, hermanos. Porque somos por naturaleza así. Pero lo que yo quiero en este texto que leímos hoy, hermano, es que podamos ver un espejo, como les dije hoy. Siempre decimos, Jesús nos rescató de nuestra vana manera de vivir, hermano. Y quizás ahora estos grupos de personas que identificamos, estos egoístas, estos desagradecidos, estos hipócritas, estos incrédulos, nos indignan. Ahora nos indignan. Y decimos, ¿cómo pueden ser así? Pero si nos miramos, hermanos, detenidamente, con un corazón sincero, vamos a poder descubrir que nosotros también éramos así. Es más, en muchos aspectos seguimos siendo así. Seguimos siendo así. ¿Le molesta a este grupo de personas, hermanos? No nos diferenciábamos en nada de ellos. Y eso que a usted hoy le indigna, a nuestro Dios también le indignaba. Eso estaba en nosotros. Pero Dios en su misericordia se reveló a nosotros. Usted no solamente conoció el nombre del que hizo el milagro, conoció la autoridad del que hizo el milagro, hermano. Usted creyó en esa autoridad y por obra del Espíritu Santo hoy lo está adorando. ¿Sabe? Esta indignación, hermanos, tiene que llevarnos a humillarnos, porque Dios nos sacó de allí. Dios nos llamó a ser hijos suyos aún con nuestra conducta egoísta, con nuestra conducta desagradecida, hipócrita, incrédula y todo lo que quiera agregarle. Nos llamó, no por mérito propio, no porque nosotros hayamos hecho algo que merecía que nos llamen, sino por su misericordia y por su gracia, hermano. Sabe, hermano, yo siempre creo que tenemos que mantener vivo este recuerdo en nuestras mentes. ¿De dónde nos sacó Jesús? ¿De dónde nos sacó Jesús? Porque a veces con el pasar de los años, hermanos, cauterizamos nuestra conciencia y volvemos a hacer lo mismo que éramos, pero ahora abrigados bajo el manto del cristianismo. Eso tenemos que creer. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender cuán grande es la misericordia de Dios, de cuán grande precipicio nos salvó el Señor, de cuán grande juicio. Porque nosotros también éramos unos como ellos, sino que éramos peores, hermanos. Pero hoy estás acá para dar gloria a Dios, para dar gloria a su nombre por todo lo que hizo por vos. Y eso nos tiene que llevar a humillarnos, hermanos.